Sean ustedes bienvenidos a su programa Acompañar también salva, de la Asociación Civil Mujeres Salvando Mujeres en su plataforma digital Bien TV. Por YouTube nos puede sintonizar en @Bien TV. Soy el doctor Jesús Nares Cisneros, servidor de ustedes, que les doy la más cordial de las bienvenidas. Mujeres Salvando Mujeres es una asociación que acompaña a las mujeres con el diagnóstico de cáncer de mama y en riesgo de padecerlo. Esta enfermedad pasa por varios periodos y en estas etapas se requiere el tratamiento médico, pero además se requiere diversos tipos de acompañamientos, porque acompañar también salva. El día de hoy tenemos una charla entre amigos muy interesante. Quédense con nosotros. El día de hoy platicaremos sobre la participación ciudadana para crear mejores comunidades. Contamos con un invitado muy especial, el maestro Luis Alfredo Medina López. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sea bienvenido y a esta su casa, Bien TV. Gracias, doctor, por la invitación. Muy amable. Mi estimado maestro, voy a permitirme dar una breve semblanza de su amplio currículum. El licenciado Luis Alfredo Medina López, que también tiene maestría, es licenciado en Economía con especialidad en Finanzas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene maestría en Administración Pública, múltiples diplomados, entre los que cabe destacar Gasto Público por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gestión Estratégica de las Finanzas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, Administración Pública y Fiscal por el Banco Interamericano para el Desarrollo. Su actividad laboral es coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna Asociación Civil, maestro de las asignaturas de Historia, Investigación y Economía por la Universidad Instituto José Vasconcelos, maestro de asignatura de Macroeconomía en la Universidad Iberoamericana en Torreón, columnista en el periódico Milenio, colaborador en noticieros GREM, Milenio Radio y Heraldo Radio. Maestro, quisiera que nos platicaras, para los que no los conocen aún, ¿qué es el Consejo Cívico de las Instituciones? Pues bueno, doctor, el Consejo Cívico de las Instituciones es una asociación de asociaciones. Nosotros tenemos como objetivo medir indicadores para poder incidir en política pública. Somos férreos creyentes de que lo que no se mide no se puede mejorar, y por eso desde el año 2012 nosotros tenemos la encomienda de medir aquellos temas con información oficial que nos permitan ver cómo vamos avanzando en el terreno de seguridad, en el terreno del empleo, de la economía, de la educación, de la salud, de la participación ciudadana, y poder sentarnos con las autoridades, con las cámaras empresariales, con organismos de la sociedad civil, para poder definir acciones que puedan resolver problemas que nos llevan doliendo muchísimo tiempo. ¿Existen otros organismos, observatorios ciudadanos en otras ciudades? ¿Cómo se vinculan entre ustedes? Fíjese, doctor, que es muy interesante porque hace algunas semanas tuvimos la emoción y alegría de poder tener un primer encuentro de observatorios en la ciudad de Monterrey, donde empezamos a diseñar estrategias que nos permitan trabajar en conjunto
porque hoy en día necesitamos una ciudadanía más participativa, una ciudadanía que conozca más cómo está ejerciendo el poder, la autoridad que elegimos mediante las elecciones. Entonces, teníamos nuestras acciones un poco dispersas y en esta reunión que tuvimos nacional, pues empezamos a coincidir en algunas acciones y líneas y empezamos este 2026, como quien dice, con esta inquietud de poder unir esfuerzos entre observatorios. Es muy interesante. Y en este ganar-ganar de las vinculaciones con otras asociaciones, en específico con Mujeres Salvando Mujeres, ¿cómo se ha dado esa vinculación? Híjole, pues yo creo que fue por iniciativa de la doctora Yolanda, a quien yo admiro, respeto y quiero mucho, por ese trabajo que ha hecho con todas las madres de familia, con todas las mujeres laguneras. Fíjese que nosotros llegamos con ella precisamente por un vínculo muy especial que llegó vía medios de comunicación. Yo en algún momento fui a dar una entrevista y la persona que me estaba entrevistando me dijo, oye, ¿por qué no buscas a la doctora Jaramillo para que te platique un poco las estrategias que se están haciendo? Y dije, órale, porque entre más difusión se le dé a la información que nosotros sacamos, pues más vidas se pueden salvar. Esto fue a principios de octubre del año 2023 y a partir de ahí nos recibió la doctora con mucho gusto, con mucha alegría. Ya luego volvimos a coincidir en otro proyecto y ahora sí decidimos firmar un convenio que hasta ahorita pues nos ha traído muchas gratificaciones por no sentirnos solos, por sentir que somos muchos laguneros tratando de salvar a esta comarca lagunera y moviéndonos por un bien común. Gracias. Y el ciudadano común, el de a pie, ¿qué puede encontrar en este centro cívico de las instituciones? Pues bueno, yo creo que es importante que la gente conozca todo lo que hace el Consejo Cívico de las instituciones, porque como le digo, es una asociación de asociaciones. Y el trabajo que nosotros hacemos se divide en varios ejes. El primero de ellos es la medición de indicadores de seguridad, que es un tema que si bien Coahuila ha manejado de una manera pues muy eficiente, a diferencia de otras entidades federativas, no deja de preocuparnos, sobre todo por la colindancia que tenemos con otros estados donde sigue habiendo un problema de seguridad fuerte. Entonces nosotros seguimos midiendo indicadores de seguridad que siguen preocupando a la ciudadanía. Por otro lado, tenemos el Observatorio de la Laguna, que es donde se manejan todos estos otros indicadores de educación, de empleo, de salud, de economía, medio ambiente, y donde la gente, sobre todo estudiantes, pueden descargar información muy útil, información actualizada, que viene del INEGI, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Salud, del IMSS, fuentes oficiales, como se lo comentaba. Tenemos otro proyecto que es el de Regidor MX, donde evaluamos el cabildo de Torreón, de Matamoros, de Gómez Palacio y de Lerdo, y la agenda anticorrupción, donde se empiezan a llevar ciertos proyectos que buscan, por así decirlo, impulsar la transparencia en la administración pública. ¿Y en dónde se publica esta información? Tenemos nuestros portales de internet, tenemos nuestras redes sociales. En la página del ccilaguna.org.mx ustedes pueden encontrar todo lo que hacemos en estos 4 proyectos, estas 4 grandes agendas. Y en la plataforma del Observatorio de la Laguna que estamos por relanzar, ustedes pueden encontrar toda esta serie de indicadores de manera histórica. ¿Cómo reciben nuestras autoridades esta información que ustedes no nada más generan, sino analizan para que puedan dar políticas públicas? Híjole, bueno, en un principio yo entré al CCI en el año 2016 y era una época en la que todavía las autoridades locales y estatales veían con cierto recelo lo que nosotros hacíamos.
Con el paso del tiempo, cuando se dieron cuenta de que nuestro trabajo era más ciudadano que político, por así decirlo, tomaron la decisión de sentarse a la mesa, empezamos a colaborar en algunos aspectos y yo le diría que cuando hay buena intención, se da una estrecha colaboración con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Hay ocasiones en las que sacamos información que pues como que es un tanto incómoda, pero yo creo que mediante el diálogo y mediante el objetivo de determinar una política pública eficiente, se llega a un acuerdo y no pasa a otro nivel, ¿no? Entonces, hasta ahorita es una relación cordial, una relación de trabajo conjunto, sin someternos jamás a una postura ideológica o a un partido político. Esa apertura de compartir la información y de ser independientes de la parte política y ser un centro, un consejo no lucrativo, ¿qué ventajas tiene para ustedes ante la sociedad? En ocasiones el ciudadano de a pie se decepciona, se desilusiona del actuar de algunos políticos, ¿no? Y esto lleva, pues obviamente, como consecuencia a una cerrazón o a una desilusión de apatía, que luego se vuelve apatía, ¿no? Y deciden no participar. El hecho de que nosotros seamos completamente apartidistas y que no persigamos una ideología política, por así decirlo, nos permite seguir siendo esta fuente de información creíble que el ciudadano va a buscar en medio de tanta información que en ocasiones, sobre todo en temporada electoral, se transgiversa y que buscará siempre tener una postura intermedia sin un sesgo para poder exigirle a la autoridad. Recordemos que hay autoridades que en ocasiones vamos a decirlo así, esconden bajo una capa de un partido y dicen que van a transformar la realidad o que van a cambiar la realidad y en ocasiones terminan decepcionando a la gente. La verdad es que los números nunca van a mentir, los indicadores jamás van a mentir, aunque se puede mentir con los indicadores y eso es muy importante que la gente lo sepa. Y por eso la importancia de estas plataformas que no tengan fines lucrativos y no tengan fines políticos. Esa independencia que ustedes mantienen, creo que a nuestro auditorio le interesa mucho, porque el que estén ligados, que estén en ser como intermediarios entre nuestros gobiernos y obviamente la comunidad, yo creo que les permite a ustedes ser más creíbles o dar más credibilidad ante la gente. ¿Podrá ser así de esa manera? Definitivamente, doctor, y por eso muchas asociaciones, muchos grupos empresariales, muchas escuelas, universidades se acercan con nosotros. Quieren que les demos una información que no tenga un tinte ideológico. Quieren que vayamos, por ejemplo, a dar una conferencia sin que promovamos el voto por un partido o que busquemos alinear a los jóvenes con alguna postura ideológica. Yo creo que eso es lo que nos ha mantenido activos durante estos casi 15 años. Es lo que nos ha permitido ser referente porque somos un referente de información en la comunidad lagunera e incluso a nivel nacional somos un referente de cómo en medio de la inseguridad tan fuerte que vivimos hace algunos años, en el 2012, 2013, salimos, dijimos la verdad y medimos indicadores de seguridad que en aquel momento incomodaban y que a pesar de todos los problemas por los que atravesaba la laguna, el CCI se mantenía firme en las posturas y en las declaraciones. Qué interesante. Esta información se recolecta, se analiza, se llegan a conclusiones. ¿Y cómo puede retroalimentar para que se logre un mejor gobierno y una mejor comunidad? Pues al final de cuentas, las plataformas de las instituciones gubernamentales tienen esa obligación
informarle al ciudadano qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en el tema de salud, se tiene la obligación de saber cuántas camas hay, cuántos mastógrafos hay, cuántas unidades cuentan con camas sensables para poder atender una emergencia, para poder atender a un paciente, por ejemplo, oncológico. Y en la medida que nosotros, por ejemplo, vamos haciendo el análisis de toda esta información y vamos detectando, por ejemplo, es una suposición, que cada vez se mantienen las mismas unidades, que cada vez se mantiene el mismo número de doctores, pero crece el gasto en salud, pues ahí es donde nosotros nos sentamos con la autoridad para decir, oye, qué bueno que estás gastando más, pero aquí tenemos estos otros datos donde el número de doctores sigue siendo el mismo. Quiere decir que o le subiste el sueldo a tu personal o se está desviando el recurso, porque esto no es lógico, está por encima de la inflación. Nuestra chamba es esa, jugar con las variables una vez que hicimos minería de datos para cuestionarle a la autoridad en nuestro sano derecho ciudadano qué es lo que está haciendo con el dinero que nosotros pagamos en impuestos. Yo siento que la verdad nos puede hacer libres y tener datos fríos y concretos sin que estén sesgados hacia uno u otro lado, le puede ayudar a nuestra comunidad. Y yo sí siento que podemos desde esta perspectiva mejorar nuestro gobierno y mejorarnos como comunidad, como seres humanos. Es muy interesante este papel porque yo siento que la investigación que aparentemente está tan devaluada se reevalúa y nos da la posibilidad de que las personas tengan el acceso a información muy objetiva. Y esta información que retroalimenta al gobierno, ustedes tienen esa comunicación cada cuando se juntan con nuestras autoridades para tener esas políticas públicas en todos los aspectos. En temas de seguridad es más, más frecuente esta coparticipación y estas reuniones con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad. En temas económicos, en ocasiones también hay este vínculo, sobre todo cuando sale información nueva que tiene que ver con crecimiento del PIB, con exportaciones, con empleo generado. Se busca tener esta relación para que también las autoridades sientan que hay un grupo de ciudadanos bien informados, bien intencionados, que los están vigilando, ¿no? Y hasta ahora, de un tiempo para acá, se ha creado este vínculo muy positivo y pues ahora sí que en la medida que se vayan haciendo investigaciones más profundas, porque no somos un equipo tan grande, el CCI sí hace mucho trabajo, pero no somos un gran corporativo, estamos ahí 6 personas de planta, que a veces hay otras personas que nos ayudan de manera coordinada, pero en la medida que nuestros esfuerzos se acompañan el trabajo de las autoridades en la medición, pues buscamos que se dé una solución efectiva y hay estas reuniones cada 2, cada 3 meses o cuando se da la información. Esta relación con el tercer sector o el sector de la sociedad civil organizada y obviamente Observatorio Ciudadano se va dando, me imagino, de una manera paulatina y va a haber un sinergismo entre ambos. ¿O usted qué opina al respecto? Yo creo que las grandes civilizaciones a lo largo de la historia, doctor, han logrado mantenerse y han logrado crecer gracias al trabajo que se da dentro de sus comunidades. México es un país con una tendencia y un estilo de vida, sobre todo en las rancherías y en los pequeños poblados,
muy comunitarios, pero ese trabajo comunitario es para cierto tipo de actividades. Las fiestas parroquiales del santo, elegido, la comuna agrícola o ganadera, la comuna minera. Y en las grandes ciudades, doctor, yo creo que hemos perdido mucho ese sentir comunitario, ese trabajo de ver la gran ciudad como nuestra gran casa. Y si bien hay trabajo en algunas colonias, hay vecinas que se acomodan para mantener limpia la plaza, hay fieles que se agrupan para mantener en orden la iglesia, yo creo que las grandes ciudades en México han padecido mucho esta, a lo mejor no desintegración, pero sí falta de coordinación de la sociedad civil. Y la laguna se caracteriza mucho por tener un trabajo coordinado de su sociedad civil. El hecho de que yo esté aquí en este espacio, muy bonito por cierto, platicando con ustedes, que son de una asociación que hace una chamba muy gratificante para las mujeres, es resultado de eso, de que somos una comunidad que trabaja mucho en temas de sociedad civil, pero nos falta más. Tenemos que hacer más todavía y tenemos que estrechar todavía más los lazos. Por eso a mí me dio mucho gusto cuando se hizo la firma de este convenio y dije, en la medida que nuestra información pueda difundirse a más personas a través de la asociación que ustedes conforman, pues vamos a hacer un esfuerzo mucho más grande. Es interesante cómo al organizarse la información cambia vidas. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver Observatorio Ciudadano, por ejemplo, con el cáncer de mama? Ajá. Y tiene mucho que ver. Híjole. Y yo diría, a ver, me voy a atrever a decirlo, que el tener esta información puede salvar vidas. Claro que sí. Claro que sí, porque afortunadamente el trabajo que han hecho los medios de comunicación, que han hecho algunos hospitales, que han hecho organizaciones como ustedes, ha concientizado cada vez a más mujeres sobre la necesidad de la medicina preventiva, que no hay mejor medicina en este mundo que la medicina preventiva. Al final de cuentas, que tengamos un mes que le denominemos Octubre Rosa, que tengamos estos espacios donde las mujeres cuenten sus experiencias, es algo muy positivo, pero también hay que decir las cifras reales. Aquella cifra, por ejemplo, que en algún momento nosotros pusimos que desafortunadamente de un tiempo para acá había crecido la mortalidad por cáncer de mama y que ya no solamente se estaba llevando a mujeres mayores de 60 años, sino también se estaba llevando a mujeres jóvenes, mujeres madres de 30, 35 años. Y cuando nosotros plasmamos esta estadística en nuestras redes sociales, generó un impacto tal que muchos medios de comunicación dijeron, vamos a ponerlo en primera plana, porque esta infografía que nosotros hicimos con datos del INEGI rompe con ese tabú de muchas mujeres que dicen, me voy a hacer mi primera revisión después de los 50 años. No, porque aquí en la laguna ya se están cobrando vidas de madres jóvenes, incluso en este año, madres menores de 30 años. En la medida que esta información se ponga a disposición de la ciudadanía, se ponga a disposición de organizaciones como la que ustedes conforman, puede despertar el interés. Y al despertar el interés, decir, oye, detrás de esa estadística está la vida de una mujer que dejó a sus hijos huérfanos, que dejó a su esposo viudo y que pues el destino al final de cuentas lo escribe un poder superior o hay gente que dice que lo escribe la misma naturaleza, pero al final de cuentas, si yo puedo postergar esa muerte o si yo puedo atenderme para que ese final de mi camino llegue hasta los 70, 80, 90 años, pues vamos a prevenirlo, vamos a hacernos un estudio, porque eso es lo que la estadística te está invitando a hacer. Y este objetivo
de disminuir la mortalidad y aumentar la sobrevivencia se da y ayudan todos estos datos, ya que, por ejemplo, podemos tener estadísticas importadas de los Estados Unidos o de países ya desarrollados que dicen arriba de los 40 o arriba de los 60, y resulta que nosotros estamos teniendo casos, muchísimos casos, en mujeres de menores de 30 años. Y entonces podemos cambiar todo eso porque es nuestra propia estadística, Así es. es nuestra propia información que nos va a hacer mejores a importar información. Así es. Porque al final de cuentas, uno se queda en ocasiones con la nota que leyó a nivel nacional. Es que se disparó la tasa de mortalidad por cáncer de mama en México. Bueno, pues es nacional. Es que en el mundo ya ocupa uno de los principales, uno de los lugares primeros en causas de mortalidad. Es en el mundo, es en África, es en Europa. Pero ya que te digan, en la laguna, hay este registro, este incremento, tu casa, la laguna es tu casa, y la laguna está teniendo esta tendencia, ahí ya la gente despierta y dice, espérate, pues, si le pasó a mi comadre que vive enfrente, me puede pasar a mí. Y ahí es donde tú haces que esta estadística sirva a la comunidad, que era lo primero que yo le comentaba. Qué interesante que la información sirva para que seamos mejores. La verdad nos hará libres. ¿Qué tal, cómo suena esto relacionado con tener una información no sesgada? En tiempos tan convulsos, doctor, como los que estamos viviendo en todo el mundo, no nada más en México, donde hay estas tendencias políticas a veces radicales de derecha, de izquierda, que buscan en ocasiones desinformar a la gente u ocultarle información a la gente, es de vital importancia que las personas encuentren sentido de pertenencia a su país, en su historia y en las estadísticas, para ver cómo estamos ahorita. De tal manera que podamos darnos cuenta de si el día de mañana las cosas se ponen peor, ya hayamos tenido un referente de cómo estábamos. Porque un ser que no conoce su historia está condenado a repetirla definitivamente. La historia es bonita porque abres el libro y te muestra lo que pasó hace 10, 20, 30, 100 años. Pero las estadísticas son todavía más bonitas porque te muestran lo que está pasando ahorita. Y te muestran la verdad que en este momento se está viviendo en el entorno, en el país que tú estás viviendo. Si tú quieres el día de mañana que tus hijos vivan en un país precisamente libre, en un país con democracia, en un país con gobiernos eficientes, en un país con políticos de altura, con mujeres y hombres de Estado, no influencers que buscan seguidores en lugar de formar ciudadanos, uno tiene que echarse un clavado en las estadísticas, o al menos en la información de cómo estamos ahorita. Y yo creo que estas plataformas son, sin lugar a dudas, una herramienta muy buena, muy positiva, para que la gente pueda ver cómo estamos en este momento para mejorar. Porque si lo ignoramos, en lugar de mejorar, vamos a empeorar. El presente es el fruto del pasado, pero nosotros podemos cambiar nuestro futuro en el hoy, en lo que hacemos hoy, y ese futuro está en nuestras manos. Antes de despedirnos, quiero comentarles que Mujeres Salvando Mujeres, sus principales recursos los obtiene de las empresas, donativos, pero también
no tenemos apoyos gubernamentales, pero también tenemos nuestros propios recursos que son de acuerdo a nuestras actividades. Tenemos una rifa entre amigos que se va a llevar a cabo el 23 de octubre, día del cáncer de mama, que para nosotros no hay un día del cáncer de mama, ni un mes rosa, es todo el año en el que tenemos que luchar para hacer un presente mejor y que leguemos, que podamos dar a nuestros hijos, a toda nuestra descendencia, un mejor México, un mejor futuro. Agradecemos amablemente a nuestro invitado, maestro. Te quiero agradecer por esta charla tan amena. Te veo muy entusiasmado. Me contagiaste de este entusiasmo. Yo venía más nervioso, pero se me hace que se me quitaron los nervios. Y dije, caray, pero ¿se puede cambiar el mundo? Sí, sí se puede. Sí se puede, y yo siento que con gente tan positiva, con gente que nos diga, oye, es que sí se puede de este lado, vamos a unir más fuerzas y podemos lograrlo. Los esperamos la próxima semana en un tema muy interesante. No se les olvide compartir. Hasta la próxima, y por su atención, muchas gracias.